Buenos días, profesora. Mi nombre es Jorge Mireles, soy de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Vengo a defender mis láminas, mi material de apoyo. Vengo a explicarle punto por punto el cómo se elaboró, por qué consideré los puntos. Primero que todo, esta es mi primera lámina, mi material de apoyo. Hablamos de las técnicas, métodos y estrategias de un texto. En realidad yo considero unos puntos muy relevantes de mi parte. Por lo menos respecto a esta primera lámina, considero lectura activa. La lectura activa es la que en realidad es aquella que está involucrada en el texto. ¿A qué me refiero con está involucrada en un texto? Bueno, es aquella que en la cual consideramos o buscamos palabras importantes o palabras clave. Al tener estas palabras importantes o palabras clave de ese texto, las subrayamos, ¿verdad? Teniendo esa información clara y precisa. O sea, son palabras importantes, palabras claves, ¿verdad? En la cual nos da como unas palabras principales de ese texto. Esto nos ayuda a comprender mejor el texto. A eso se refiere con una lectura activa. O sea, es una lectura coherente. O sea, leemos el texto y a través de ese texto hay palabras importantes que nos da o nos proporciona ese texto. Preguntas. En realidad hay preguntas que nos hace el texto, hay preguntas que nosotros mismos nos hacemos respecto al texto. Antes de hacer esto, ¿verdad? El por qué esa pregunta o el por qué deberíamos hacer esa pregunta, deberíamos formular las preguntas. Comprender muy bien esa formulación de preguntas, comprender y analizar esa pregunta, ese texto, el por qué. Mira, me están diciendo esto de ese texto, ¿ves? O sea, por eso hay que formular muy bien las preguntas, analizarlas, leerlas, comprenderlas antes de responder. Teniendo esto en cuenta o haciendo esto en cuenta, uno puede resolver o decir el por qué vas a responder esa pregunta. O sea, ayuda a comprender bien el texto o la pregunta que uno le están preguntando o lo que uno quiere preguntar. Resumen. Bueno, el resumen en realidad, primero que todo, hay que leer el texto. Hay que leer el párrafo, un párrafo, o sea, un párrafo, una sección. Teniendo esto claro, leído bien, ¿verdad? Uno puede hacer el resumen con la palabra, con sus propias palabras, mejor dicho, ¿verdad? Teniendo después, o sea, teniendo esto en cuenta o haciendo esto después, o sea, ¿qué es lo que hacemos? O sea, hemos comprendido muy bien el texto, ¿ves? Después que lea el párrafo, la sección, uno comprende, analiza bien, entonces uno lo dice hace el resumen con sus mismas palabras. Contexto. ¿A qué me refiero con el contexto? Bueno, un contexto se refiere al contexto de un texto. O sea, el autor, la época, el desarrollo de ese texto. Comprendiendo esto, podemos entender muy bien el texto. Por lo menos el autor, o sea, el autor que hizo ese texto, ese libro, en qué época fue que se hizo eso, el desarrollo, el por qué lo hicieron o el por qué está dando ese aporte hacia las personas, ¿me entiendes? O sea, si nos damos de cuenta, hay libros o hay libros antes de leer ese texto, sale el autor, sale la época, el desarrollo ya, bueno, deberíamos buscarlo, o cuando uno va leyendo el por qué se hizo ese desarrollo de ese texto o de ese material, de ese problema, de cualquier cosa. Por eso se llama contexto. Visualización. Bueno, en la parte de la visualización hablamos mayormente de cuando uno estamos leyendo un texto, visualizamos qué es lo que estamos leyendo. O sea, nos hace comprender qué es lo que estamos leyendo, nos hace entender y meternos más al tema, ¿ves? O sea, uno va leyendo y uno visualiza, mira, esto es lo que te está diciendo ese texto, uno y visualiza más o menos qué es lo que, ¿ves?
En la parte de la discusión. Aquí hablamos con la parte de la discusión. Bueno, en la parte de la discusión podemos hablar en discutir entre grupos o entre dos personas un tema o comprender ese tema, ¿verdad? Y se habla de una discusión o un aporte, aportar ideas, mira, esto se hace de esta manera, me parece mejor de esta manera, esto no me resulta, vamos a poner esto. Eso es una discusión entre grupos, entre compañeros. Discutir un tema para que sea mejor. Técnicas de menotécnicas. Bueno, esa técnica de menotécnica es una técnica muy importante y yo considero que es una técnica que muchos la emplean. ¿En qué sentido me refiero? Por lo menos, se usan acrónicos o se usan frases para comprender un concepto. Ejemplo, hay personas, por lo menos un ejemplo sencillo, que hay personas que no se graban las palabras que sí de los planetas, ¿verdad? Por lo menos Mercurio, Venus y Tierra. Un ejemplo, Mercurio podemos decirlo como miércoles, Venus lo podemos decir como viernes y Tierra como tío. ¿Ves? Eso es un acrónico, o sea, se comprende mejor esa palabra y uno puede grabar mejor esa palabra. Vocabulario. Bueno, el vocabulario en realidad, mira, son palabras que uno no comprende, ¿verdad? Son palabras que uno no, o sea, está en un texto y no sabe qué hace esa palabra. Antes de seguir leyendo, deberíamos nosotros, mira, está esta palabra, ¿verdad? Buscarla, sea en un libro, en internet, en cualquier parte, ¿verdad? Cualquier parte, ¿verdad? Teniendo eso, buscando eso, ya consideramos, o sea, ¿por qué está esa palabra ahí? ¿Ves? Y así comprendemos mejor el texto. No sé si hablé del tema de resumen, porque pasé de pregunta a contexto, sí, me faltó el resumen. Bueno, el resumen en realidad, mira, es aquel que leemos el párrafo, leemos un párrafo, una idea, una sección de un texto, ¿verdad? Entonces cuando se lee eso, analizamos muy bien y comprendemos y resumimos esas palabras. Creo que sí lo dije, sí lo dije. Disculpe esa persona. Bueno, me voy aquí con la segunda lámina, mi segundo material de apoyo. Tenemos aquí técnica de estudio para el aprendizaje. Lo puse así. Por lo menos tenemos la parte de método de Pomodoro. Esa métrica de Pomodoro es una métrica muy esencial y muy efectiva. Es una técnica que se emplea. O sea, ¿cómo se hace? Es una técnica que se estudia 25 minutos y 5 minutos de descanso. ¿Ves? Y así es una técnica que uno comprende mejor el texto y reduce la saturación del estudio. ¿Ves? Es una técnica que de verdad de mi parte la recomiendo. Mapas conceptuales. Bueno, aquí en los mapas conceptuales, bueno, en realidad para mí un mapa conceptual es aquel que está estructurado con conceptos y el desarrollo de ese concepto. No tiene imagen, hay personas que le ponen imagen, pero en realidad por eso lo dicen mapas conceptuales, conceptos y la estructura del concepto. Hay mapas mentales. No, lo dije al revés. Los mapas conceptuales son aquellas que están estructurados como preguntas clave, ¿verdad? Y o sea, está estructurado con preguntas clave y imagen. O sea, son preguntas importantes con imagen. Ese es el mapa conceptual y el mapa mental es el que acabo de decir. O sea, está estructurado como tal, con concepto y su desarrollo del concepto. También tenemos una parte que no he dicho, por lo menos la relectura. Por lo menos una relectura es aquella que, o sea, uno puede leer un texto una, dos, tres veces hasta comprender ese texto. Esa relectura
es un punto que no está aquí escrito, pero es un punto que está relevante en esta área. O sea, hay personas que, por lo menos mi parte, yo leo un texto, no lo analizo enseguida, lo tengo que volver a leer, sea 2 o 3 veces, algo que me hace después comprender qué es lo que me está diciendo el texto. Esa es la relectura. Sigo aquí. Técnica de Feynman. Esa técnica de Feynman es es una técnica en la cual uno busca la información, uno la estudia, uno busca el material y entonces cuando uno tiene toda esa información y el material, puedo yo inculcar eso. O sea, puedo yo dar la enseñanza de una manera simple y sencilla. Y para que el estudiante, o sea, un niño, comprenda bien ese concepto, ese material, esa pregunta, ese ejercicio, etcétera. ¿Ve? A eso se basa la técnica de Feynman. O sea, es lo que hace el profesor hacia el alumno. Estudia toda esa información y se la da de una manera esencial y simple. Autoevaluación. Bueno, la autoevaluación es aquella que en realidad uno podemos hacer pruebas cortas y podemos hacer que si tics, para mí yo los considero como unos tics. ¿Qué son esos tics? O sea, son como palabras claves o fórmulas. O sea, cuando uno está haciendo una autoevaluación, está resolviendo una prueba corta, ¿verdad? Entonces tenemos mira, una fórmula, ¿verdad? ¿Cómo se puede resolver este ejercicio? Bueno, con este tip tengo esta fórmula. Entonces por eso es que antes de hacer un examen uno hace una prueba corta y tiene los tips. Eso ayuda mucho. Tenemos aquí estudio distribuido. Bueno, el estudio distribuido es aquel estudio en el cual uno hace en estudiar por lo menos 1 o 2 horas, descansar 1 hora, y después vuelves a estudiar y descansas así. Un estudio en el cual uno puede, o sea, deberíamos distribuirlo, no podemos enfocarnos mayormente en el mismo estudio, en la misma materia, en el mismo caso. No. Podemos estudiar hoy, el día de mañana otra vez con ella, o distribuirnos con varias materias. O sea, estudiar hoy una materia y después estudiar ahora un ratico otra materia. Sí, es un estudio distribuido. No siempre enfocarse en el mismo estudio. Cosas que muchas personas lo hacen, entonces le ocupa más tiempo con una sola materia y las otras materias quedan como si nada en el aire. Enseñanza recíproca. Bueno, aquí en la enseñanza recíproca, ahí lo dice. El mismo concepto lo dice. Recíproca. O sea, lo que me inculcan a mí, lo puedo yo inculcar. Obviamente, si eso que me inculca, yo lo veo y lo considero importante para yo pasarle esa información a mi compañero. Por eso se llama recíproca. Él me lo pasa a mí, yo se lo paso a aquel y así sucesivamente. Es una cadena. Es importante hacer eso. Mayormente lo vemos en todos los casos ahorita en el método de estudio. Uso de menotécnica. Bueno, ya hemos hablado aquí del uso de menotécnica. ¿A qué se refiere? Bueno, como decimos, son acrónicos. Es una técnica muy importante, o sea, son acrónicos. Se puede estudiar también con parte de rima, con historia. O sea, es una técnica muy esencial para todas aquellas personas, sea para unos niños, ¿verdad? Que puedan comprender ese texto, esas preguntas, etc. Por lo menos hay estudiantes que para grabarse una palabra, un texto, lo canta, lo estudia, pues lo estudia y a la vez lo canta. O sea, son rimas que uno hace. ¿Ves? Ambiente de estudio. Bueno, el ambiente de estudio, para cerrar, en realidad un ambiente de estudio para mí, yo considero que un ambiente de estudio es como un salón. Un salón, el profesor y los estudiantes. Ese es el ambiente de estudio. ¿Ves? Puede ser también un grupo de estudiantes, sea en una aula, en una oficina, en una sala,
en un ambiente natural, ¿verdad? Es un ambiente de estudio con personas y compañeros. Algo que es muy esencial porque el compañero, sí, o sea, tú estás al lado de un compañero, ese compañero te puede solucionar una respuesta, te puede aportar un aporte, ¿ves? Ese es el ambiente de estudio de mi consideración. ¿Qué aporte yo puedo dar respecto a estos dos temas? Bueno, son muy esenciales y muy importantes en nuestra vida diariamente, en nuestra vida, para aquellas personas, porque en realidad esto es lo que hacemos diariamente. Cómo estudiar, cómo leer ese texto, cómo aprender esa información, cómo aprender o resolver, o sea, cómo aprender ese material en realidad, ¿ves? Cómo nos metemos a ese material. Esto es los paso a paso como uno puede lograr y comprender cada texto, cómo comprender el estudio de que uno tiene día a día, diariamente. Obvio, las personas que estudian y personas que no estudian y no logran esto. O sea, esto se inculca desde pequeño, en realidad. Esto es una cadena. Uno pasa por cada punto de esto. Uno logra hacer cada cosa que acabo de explicar. Es importante esto, de verdad es muy relevante y de verdad me parece muy interesante que, bueno, hayamos hecho una exposición de este caso. Algo que para mí es como decir, son los primeros pasos. ¿Ves? Bueno, profesora, espero que le haya gustado mi exposición. Me equivoqué en algunas cosas en el sentido de que creo que aquí la expuse 2 veces. Bueno, espero que haya comprendido mi exposición. Es simple, interesante. De verdad, muchas gracias. Espero que le haya gustado. Fue un placer. Gracias.